Buenos días, hermanos. Vamos a estar viendo hoy lo que es la lección número 7. Vamos a estar pues viendo lo que es la incapacidad moral. Permítanme un poquito mientras alistan la lectura. Página 53. Vamos a estar viendo pues un tema bastante complejo sobre esta lección. Espero y hayan podido tener tiempo de poder estar inmiscuidos en la lección. Este es el propósito del libro, que cada uno de ustedes venga ya preparado, por si surge alguna pregunta o alguna otra cuestión sobre la lección, pues traigan esas dudas hacia acá. Recapitulando un poco en las primeras lecciones que hemos tenido, pues hemos visto en la lección 1 veíamos lo que era la creación del hombre. Y en la creación del hombre, en la lección 1 veíamos que las escrituras nos enseñan que el hombre no es un accidente ni el resultado de un proceso irracional. Veíamos que más bien el hombre es la obra creativa del Dios eterno. Veíamos también que en la creación del hombre, pues básicamente la humanidad fue creada en justicia. O sea, moralmente la humanidad fue creada en justicia y perfecta inocencia, un reflejo de la santidad de Dios. Dios vio todo lo que había hecho, incluyendo la humanidad, y dice que fue buena en gran manera. Entonces, la creación fue creada perfecta, tanto Adán y Eva. Entonces, vemos que en esta parte de la creación, pues, veíamos esos puntos. De hecho, Eclesiastés 7:29 nos dice que he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Entonces, tenemos ahí en esa parte de la creación. En la lección 2 veíamos la caída de Adán y veíamos que de acuerdo con su propósito y buena voluntad, Dios creó a Adán y Eva y les ordenó no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y viendo, de acuerdo a eso, vemos que con las escrituras Adán y Eva fueron tentados por Satanás y desobedecieron el mandamiento. Entonces vemos que pues aquí fueron influenciados por Satanás y básicamente pues cayeron en pecado, desobedecieron ese mandato que el Señor les había ordenado. En la lección número 3 veíamos que había preguntas importantes y había bastantes situaciones dentro de las que destacan, pues veamos que las escrituras afirman que la caída no fue por culpa del Creador. Veíamos que todas las obras de Dios son perfectas y anteriormente en la lección en el libro número 1, pues habíamos visto los atributos de Dios y habíamos visto que todos los atributos del Señor y veíamos que el Señor es perfecto en todo sentido. En su santidad, en su justicia, veíamos que en Él no hay ni un ápice de maldad, no hay solamente justicia en Él. Entonces veíamos que todas las obras de Dios son perfectas, aunque a mí no me parezca o aunque yo piense que el Señor de cierta forma se equivocó o algo está pasando ahí, el Señor siempre obra de manera perfecta. Vemos que Él no puede ser tentado por el pecado ni tienta a nadie. Y vemos que básicamente la culpa de la caída está solamente sobre los hombros de Adán. En la lección 4 veíamos la caída de la humanidad y veíamos también que Dios hizo a Adán para ser el representante o cabeza de la raza humana. Básicamente Adán nos representa o nos representó a todos, a cada uno de nosotros. Dios imputó el pecado de Adán a todos los hombres
básicamente, y vemos también que Dios entregó a todos los hombres a la corrupción moral y que la paga del pecado de Adán no solo fue la muerte, sino también la corrupción moral. Entonces, en base a Adán, nuestro representante, veíamos que él fue la mejor representación que hubo. Si el Señor dice que él fue el mejor representante, es porque así es. Porque seguramente si hubiera estado Luis en esa situación, hubiera caído. Si mi hermano Daniel hubiera estado ahí por representación de todos nosotros, él hubiera caído. Cualquiera de nosotros que hubiera estado en la condición de Adán, hubiera caído irremediablemente. Por eso Adán fue nuestra mejor representación. No hubo mejor representante que Adán. Entonces, de igual forma, así como Adán nos representó a cada uno, también vemos que Cristo nos representa a cada uno de nosotros. Cualquiera que confiesa que Jesucristo es su Señor, automáticamente se le imputa, a nosotros al creer en el Señor, se nos imputa la justicia de Él. Se nos imputan las obras de Él. La vida que Él vivió automáticamente pasa a nuestra cuenta. Y el Señor ya no ve más a Luis, ya no ve más el pecado de Luis, sino ve la obra del Señor Jesucristo en mí. Entonces, así como a veces pensamos o tenemos ese pensamiento de que es injusto, de que Adán me haya representado, también deberíamos de pensar que es injusto que Jesucristo me represente a mí, porque Él murió por mí. Entonces, vemos ahí esto, y también veíamos en la lección número 5 la depravación total y moral, la corrupción moral, y aquí veíamos que cada uno de los descendientes de Adán nace moralmente corrupto, completamente inclinado hacia el mal y bajo sentencia de muerte. La corrupción moral no es un comportamiento aprendido o imitado, sino una característica inherente, o sea, interna, enraizada profundamente en el corazón. Y eso básicamente lo vemos en nuestros pequeños. Porque nuestros pequeños tenemos que enseñarles siempre, constantemente a hacer el bien. Porque las mentiras, los enojos, el egoísmo, eso brota naturalmente. Entonces, eso nos da a entender y eso nos dice que no nacemos buenos. Nacemos moralmente corruptos, espiritualmente muertos. Entonces, que es nuestra lección número 6, y veíamos que de acuerdo a las Escrituras, el juicio divino que cayó sobre Adán resultó no solo en muerte física, sino también en muerte espiritual. Todo ser humano nace separado de Dios, siendo un muerto espiritual. Un muerto no responde. Vacío de verdadera vida espiritual hacia Dios e insensible a la persona y voluntad de Dios. Cada uno de nosotros vivía alejado del Señor, en nuestros propios razonamientos, envanecidos en nuestros propios razonamientos. Lo único que hacíamos era como Adán y Eva cuando pecaron, era escondernos del Señor. Entonces veíamos eso. Y entrando a nuestro tema, vamos a ver lo que es la incapacidad moral. Y dentro de la incapacidad moral vamos a estar tocando dos temas, y el primero de ellos es la esclavitud de la voluntad del hombre. Y básicamente vamos a tocar lo que viene en nuestro libro. Lamentablemente, por una serie de cosas, no pude profundizar como me hubiera gustado sobre lo importante que es este tema, para que pudiéramos entender sobre este punto, que básicamente es el resultado de toda esta cadena que hemos visto de acontecimientos, por así decir. Entonces, vemos que la incapacidad moral es un término comúnmente empleado por estudiantes de la Biblia para describir el alcance de la corrupción moral del hombre o su depravación. Esta doctrina nos enseña que el hombre caído es incapaz de amar, obedecer o agradar a Dios. Al escuchar de esta doctrina, uno podría preguntarse, ¿cómo es que el hombre responsable delante de Dios es incapaz de hacer lo que Dios ordena? La respuesta es muy importante. Si el hombre no amara
u obedeciera a Dios porque le faltan las facultades mentales para hacerlo o porque algo lo detuviera físicamente, entonces sería realmente injusto que Dios lo hiciera responsable. El hombre sería una víctima. Sin embargo, eso no es el caso. La incapacidad del hombre es moral y surge de la hostilidad hacia Dios. El hombre es incapaz de amar a Dios porque odia a Dios. Y de hecho anteriormente habíamos visto que en Primera de Romanos nos habla sobre este asunto. Nos dice que el hombre, lo que conoce de Dios, o sea, él lo suprime. Él lo restringe. Y eso es voluntario. Cada uno de nosotros, esa verdad que conoce del Señor, la aparta de Él. ¿Qué pasa con aquellas personas que se dicen ser ateas? Ellos saben que existe un Dios. O sea, yo no puedo discutir con alguien que si yo sé que en dado caso no existe. O sea, yo no tengo argumentos para discutir algo que según yo no existe. Pero sin embargo, ellos saben que Dios existe y ellos pelean en contra de eso. De hecho, por lo general, y no estoy diciendo que sea el caso de todos, pero la mayoría de las personas que se dicen ser ateos es porque tuvieron algún encuentro, por así decirlo, en contra del Señor. O sea, había una película que hablaba sobre esto y no quiero equivocarme del tipo, pero o sea, esta persona que resultó que era atea, o sea, al final decía que él le pedía al Señor que del cáncer de su mamá y toda esta cuestión sufrió y al final terminó culpando a Dios. Entonces dice, como mi mamá no se curó del cáncer, o sea, Dios no existe, o sea, no puede, y estas cuestiones. Entonces vemos que todos los hombres o todos nosotros en algún punto suprimíamos esa verdad del Señor. Vemos que es incapaz de obedecer a Dios porque detesta sus mandamientos. Y es lo que generalmente la mayoría de las personas no quiere someterse. Cada uno de nosotros quiere, como dicen por ahí, ser el que crea su propio destino. No, es que yo soy dueño de mí mismo y yo soy, o sea, solamente yo. No quiero someterme a nadie más, no quiero sentirme esclavizado o estas cuestiones. Y por lo general vemos que de cierta forma muchas de las personas no quieren nada con Dios o no quieren nada con la iglesia, con la religión, por así decir, porque ellos dicen, no, es que es estar atado. El hombre es incapaz de agradar a Dios porque no considera la gloria y la buena voluntad de Dios como un objeto digno. El hombre no es una víctima, sino el culpable. No puede porque no quiere. Su corrupción y enemistad contra Dios son tan grandes que prefiere sufrir eterna perdición que reconocer a Dios como Dios y someterse a su soberanía. Por esta razón, la incapacidad moral también puede llamarse hostilidad voluntaria. Y un ejemplo maravillosamente claro se encuentra en Génesis capítulo 37, versículo 4. Y nos dice, viniendo sus hermanos, que su padre lo amaba a José, más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces tenemos esto de la Escritura que nos habla que los hermanos de José pues básicamente no podían hablarle pacíficamente. ¿Por qué? De la misma manera, la hostilidad del hombre caído hacia Dios es tan grande que no puede someterse a Dios. Entonces, vemos hasta qué punto nosotros, pues básicamente, podemos ser hostiles contra el Señor. O sea, cuánto podemos aborrecer nosotros al Señor, querer estar alejados de Él. Muchos de nosotros a lo mejor no odiábamos al Señor,
pero de igual forma no queríamos someternos a Él. Posiblemente nos deleitábamos en nuestro pecado y por eso no queríamos. Sabíamos que estábamos haciendo el mal, pero amábamos más a nuestro pecado que al Señor. Y por eso no veníamos al Señor, porque nos deleitábamos en ese pecado. Porque si sabíamos que nos inmiscuíamos en estas cuestiones religiosas, pues teníamos que dejar ese pecado. Y por lo general pensamos que cuando venimos al cristianismo, pensamos que es prohibirnos todas las cosas, sino que tengo que alejarme, tengo que hacer esto y el otro. Entonces, vemos que la voluntad del hombre es una expresión de su naturaleza. Si el hombre poseyera una naturaleza moralmente pura, entonces su voluntad estaría inclinada a hacer obras moralmente puras. Si el hombre fuera santo y justo, amaría a un Dios santo y justo. Y amaría y obedecería sus mandamientos. Sin embargo, el hombre caído posee una naturaleza moralmente corrupta. Por lo tanto, su voluntad está inclinada a hacer obras que son moralmente corruptas. El hombre caído no es santo ni justo, por lo tanto, odia a un Dios santo y justo y lucha contra su verdad y se niega a someterse a sus mandamientos. Aquí encontramos la respuesta a la muy debatida pregunta. En cuanto al libre albedrío, que decía, un hombre puede volar, tiene libre albedrío para volar. Pues si quiere puede, pero no puede en realidad porque no tiene alas, no, su cuerpo no está diseñado para eso. O sea, su naturaleza le impide volar. O sea, nuestra naturaleza nos impide porque no queremos. O sea, nos impide elegir a Dios. Básicamente se contestaban y luego como que no. Hay un libro y intenté, pero las mismas situaciones no me dieron la oportunidad para profundizar tanto en el tema, pero si quieren profundizar, hay un libro de Lutero que se llama exactamente La voluntad, la esclavitud de la voluntad. Y en este libro
nos habla sobre esto. De hecho, nos dice, esta es la misma enseñanza de Cristo en Mateo 7:18, que un árbol malo no puede producir frutos buenos. Armoniza también con las afirmaciones paralelas de Pablo, mas el justo, el recto, por la fe vivirá. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Los que carecen de fe no son justificados y los que no son justificados son pecadores debido a que cualquier supuesto libre albedrío puede producir mal. Por lo tanto, el libre albedrío no es más que un esclavo del pecado, de la muerte y de Satanás. Tal libertad no es ninguna libertad. De hecho, los judíos rechazaron a Cristo a pesar de todas las enseñanzas de sus profetas. Parece que la misma entereza que algunos judíos y gentiles lograban les impedía buscar a Dios a la manera de Él, porque estaban decididos a hacer las cosas a su manera. Así es que entre más se esfuerza el libre albedrío, más empeora las cosas. No existe un tercer grupo de personas que se posicione en alguna parte entre creyentes y no creyentes. Un grupo capaz de salvarse a sí mismo, judíos y gentiles, constituyen la... Nadie cuenta con la habilidad de volverse a Dios. Él tiene que primero mostrarse a ellos. Si fuera posible descubrir la verdad por medio del libre albedrío, seguramente un judío en alguna parte lo hubiera hecho. Los razonamientos más elevados de los gentiles y los esfuerzos más poderosos de los mejores judíos no los acercó en lo más mínimo a la fe de Cristo. Y esto viene en este libro de Martín Lutero, hablando sobre este mismo tema de la esclavitud de la voluntad. Básicamente, y yo no soy un pecador porque peco. Yo peco porque soy pecador. Porque mi voluntad estaba esclavizada al pecado. Yo pensaba que tenía libre albedrío, yo pensaba que podía decidir hacer lo bueno, pero básicamente todos mis pensamientos eran de continuamente al mal. Y muchas de las veces, como dice Agustín de Hipona, mi pecado más incurable era el no creerme pecador. Yo me sentía medianamente buena persona y lo he comentado todo el tiempo, porque me comparaba con un drogadicto, o con un asesino, o con alguien que estaba en la cárcel. Pero a final de cuentas, conforme a la Escritura, yo era un impío. Y cualquier cosa que tratara de hacer era solamente desagradar al Señor. Entonces, vemos que nuestra voluntad estaba esclavizada al pecado. ¿Quién nos hizo libres? ¿De qué? Porque nuestra voluntad estaba atada al pecado. R.C. Sproul, no recuerdo si fue él, dice de entre lo más malo, o sea, siempre elegía lo menos malo, pero seguía eligiendo las cosas malas. Entonces, vemos y nos contestamos que básicamente Lutero, nosotros pensábamos que podíamos decidir, y sí, hoy podemos decidir venir a la iglesia o no, pero en tanto a las cuestiones del Señor, las cuestiones espirituales, o sea, nuestro libre albedrío está atado o está sometido al pecado. Y lo hemos visto a través de todos los textos anteriores que hemos visto sobre esa misma corrupción del hombre. No sé si
si el hermano Nahum guste hacer algún comentario al respecto. Cuando hablamos de libre albedrío, la mayoría lo relacionamos con el hecho de que somos libres de escoger o no a Dios. La Biblia específicamente no habla de que tengamos un libre albedrío, sino que tenemos cierta libertad para tomar algunas decisiones, porque lo que la Biblia nos enseña al respecto es de que nuestra libre sino que está esclavizada a nuestra naturaleza y como dice al final acá, sí somos responsables de lo que hacemos, sí somos responsables de lo que elegimos, pero había encontrado que Paul Washer dice que el ser humano en cierto sentido sí, pero que no es un buen albedrío. Es decir, tomamos decisiones y esas decisiones siempre son equivocadas. El problema es que como cristianos, bueno, no voy a decir cristianos, como seres humanos, porque sería la idea, el problema es que como seres humanos creemos que tenemos la total libertad de elegir entre el bien y el mal. Y eso es lo que la Biblia nos enseña, de que no podemos elegir entre el bien y el mal aparte de la obra de Dios en nosotros. Nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite escoger el bien, solo el mal. El ejemplo que nuestra hermana Valentina, me parece que fue, porque no alcanzaba a ver aquí quién estaba hablando, ponía acerca de las decisiones del hombre, y que el hombre no puede hacer algo, no porque no pueda tomar en sí la decisión, sino porque no está capacitado para hacerlo. Y en ese sentido decía ella, si una persona quiere volar, bueno, él puede tomar la decisión de volar, pero no puede volar. Su naturaleza no le permite volar. Nuestra naturaleza caída, hermanos, no nos permite tomar una buena decisión por mucho libre albedrío que creamos que tenemos. Porque el libre albedrío nuestro no es libre, está esclavizado al pecado y a Satanás. No quisiera hablar más del tema. Muy bien. El apóstol Pablo, siendo que era una persona muy dedicada, consagrada, fiel, esforzado, siempre procuró, ¿verdad?, obedecer y servir al Señor, pero lo declaró de una manera sencilla y simple. Y dice, lo que quiero, no lo hago, pero lo que no quiero, esto es lo que termino haciendo. Es interesante, ¿verdad? Refiriéndose a las cosas de Dios, a la palabra de Dios, a su mejor interés, ¿verdad?, de servir a su Dios y obedecerle. Pero había cuantas cosas en su vida que no podía, que quería hacer y no las podía hacer. Y lo que no quería era lo que él terminaba haciendo. Y siendo sinceros a esa cuestión, o sea, ahora que el Señor nos ha hecho libres, aún así nuestro pecado que todavía mora en nosotros es una lucha constante. Aún así seguimos luchando y batallando contra el pecado, cuánto más no antes, en el sentido de que estábamos totalmente inmersos en el pecado. Entonces, tenemos esto, y como les digo, o sea, si tienen tiempo y si pueden, es un libro bastante corto, pequeño y es bastante... ¿Algo quería opinar, hermana? Cuando habla de la esclavitud, sería que para ser libres total teníamos que ser como Dios, exactamente. No. Tener los poderes, permítame, exactamente, o sea, si quisiéramos, ¿verdad? Es lo que quiso hacer Satanás. Quería ser semejante a Dios y ser libre y total, no recibir ninguna clase de orden ni nada de eso. Igual hizo Adán y Eva, que querían, porque como iban a ser sabios, por eso ellos comieron esa manzana y todo eso, lo que sea que hayan comido. Y aparte de eso, la esclavitud del pecado es dura. Pero también hay un pasaje de la Biblia que dice que la esclavitud de Dios es un yugo fácil y ligero.
Entonces, es mejor estar sometido a la voluntad de Dios que estar sometido a la voluntad del pecado. Yo no sé hablar muy elocuente así, pero es mi pensamiento según lo que yo he estudiado en la Biblia, ¿verdad? Gracias. Sí. Dígame. Dice la Escritura, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice, y me seréis testigos, me seréis testigos. No hay cosa más importante para el hombre a la que tengamos que poner atención, pero a veces la pasamos la indicación ahí está. A veces el Señor no tiene la respuesta correcta de nosotros, ¿verdad? Cuando Él lo requiere, cuando Él lo manda. Sí, lo que pasa es que ya nos debíamos, no un poco, sino que dimos un giro así en tanto el tema. Dígame, hermano. No he estado mucho, hermanos, muy pendiente de lo que, pero nomás quiero hacer una aclaración, y es que hay que hacer una diferenciación cuando estamos con Cristo y cuando estamos sin Cristo. Porque lo que el hermano les está explicando es una esclavitud que constante cuando tú no tienes a Cristo. La Biblia dice somos esclavos, estamos muertos en delitos y pecados. Y entonces no hay forma de que nosotros busquemos agradar y obedecer a Dios. Nosotros buscamos por instinto nuestro bienestar, nuestra gloria, nuestro propósito, pero no la gloria de Dios. Cuando venimos a Cristo somos libertados de la esclavitud del pecado, pero ahora debemos servir a nuestro nuevo amo, pero todavía el pecado se manifiesta en nosotros y nosotros tenemos que andar en el Espíritu y deshacer en el Espíritu las obras de la carne. Pero todavía todos los que estamos aquí batallamos con el pecado, pero ya no somos esclavos de ese pecado cuando no estábamos sin Cristo. Por eso cuando el hermano explicaba ahorita, creo que el hermano Nauro explicaba también ahorita, sin Cristo nosotros no teníamos libertad para escoger a Dios. Nosotros escogíamos en sí lo que nuestra propia naturaleza de pecado nos llevaba a escoger. Por tanto, hay que hacer esa diferenciación para que no revolvamos una cosa con la otra. Una cosa es nuestra antigua vida de pecado y otra cosa es nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Gracias por ese resumen ahí. Entonces, regresando otra vez al punto, vemos que la respuesta bíblica es que el hombre es libre de elegir lo que desee, pero porque su naturaleza misma es moralmente depravada, siempre desea apartarse del bien y elegir el mal, odiar la verdad y creer la mentira, negar a Dios y luchar contra su voluntad, lo mismo que nos explicaba nuestro hermano Nahum sobre lo que hablaba Paul Washer aquí. En un sentido, el hombre caído sí tiene libre albedrío, pero no tiene buen albedrío. Por lo tanto, siempre elegirá libremente estar en oposición a la persona y a la voluntad de Dios. El hombre no puede escaparse de lo que es. Él es malvado por naturaleza y hace obras de maldad voluntaria y libremente. El hombre es responsable por esas decisiones. Y tenemos los siguientes textos sobre este mismo tema. Mateo, capítulo 7, versículo del 16 al 20. Y dice que aquí encontramos una excelente ilustración de la verdad escrita anteriormente, que la voluntad del hombre es una expresión de su naturaleza. Y vamos a leer esta misma cuestión. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis.
Y tenemos esta porción y nos dice el inciso A en nuestra lección: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces, ¿qué podemos ver en estos versículos? Entonces, vemos pues básicamente que el comportamiento exterior puede permitirnos distinguir entre verdaderos y falsos cristianos. También podemos ver de cierta forma, o al menos es lo que apunté, que lo que el hombre es de su interior, lo que el hombre es en su interno, llega a expresarse exteriormente. Lo que el hombre es en su ser interno llega a expresarse exteriormente, especialmente en palabras y hechos. Este es un comentario de Hendrense. Entonces, básicamente, tenemos esto. De hecho, el buen hombre, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, vemos básicamente en este texto, podemos ver que siempre nuestro comportamiento, nuestras pláticas con las personas, podemos distinguir en nuestras conversaciones con los hermanos, ¿son edificantes? ¿O siempre hablamos? Y lo podemos ver a lo mejor con los compañeros de trabajo. Porque muchas de las veces, como cristianos a veces tenemos que dar la vuelta e irnos, porque esas pláticas en nada edifican. Nada más, una de las explicaciones que dio el pastor me llamaba mucho la atención y le puso la vida en Cristo, fue a Romanos del 6, del 1 al 14. Entonces, en lo personal, cuando contesto este tipo de preguntas, él en esa predicación hizo una pregunta que me gustó, me llamó mucho la atención, y que decía: ¿qué tanto has cambiado la manera de Cristo? Entonces, parte de lo que leíamos en esto, mi respuesta fue: somos lo que hacemos y hacemos de lo que estamos llenos. Porque, como comentaba la vez pasada, si tú ya sabes que tu voluntad es mala, si tú ya sabes que tu libre albedrío es malo, ¿qué tanto ha cambiado desde el momento en que tú dices que recibiste a Cristo, como dice el pastor ahorita, al día de hoy? O sea, ¿ha cambiado algo? ¿Te ha transformado en algo? ¿Alguna de tus áreas ha sido transformada por el poder de Cristo? Porque en 2 Corintios 3:18 dice: somos transformados a su imagen. Eso y lo que ya leíste y lo que ya aprendiste y lo que leíste con esto, cuando contestamos este tipo de preguntas, en verdad las has contestado conscientemente, ha sido transformado. Porque si somos lo que hacemos y hacemos de lo que estamos llenos, ¿cómo nos estamos comportando? ¿Cuál es la imagen que estamos dando del Señor, como decías tú, en el trabajo, con los amigos, incluso con la misma familia y en el medio en el que nos rodeamos? Entonces, ¿de qué manera ha sido transformado tu corazón a Cristo? Y no solamente eso, sino que esto nos sirve para autoexaminarnos, y lo podemos ver en el siguiente texto. Versículo 17: así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El cristiano da buenos frutos y el incrédulo malos frutos. ¿Qué frutos estamos dando cada uno de nosotros? ¿Buenos o malos? Versículo, Tito 3:8 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Nos estamos ocupando en buenas obras?
¿Estamos edificando a los hermanos? ¿Qué estamos haciendo? Y no es que, como dice Santiago, no es que esas obras me traigan salvación o son obras que nacen de la fe. Versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Es imposible que el cristiano dé malos frutos o que el incrédulo dé buenos frutos. Si sus obras son malas, lamento decirle, pero usted no es cristiano. Y es un hecho innegable, porque la Escritura lo dice. Malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Y es tan así que muchas de las veces podemos nosotros engañarnos y no hay versículo tan más tremendo que el versículo donde nos dice: muchos me dirán, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Examinémonos cada uno de nosotros y no pensemos que porque estoy sirviendo en la iglesia soy un verdadero cristiano. Y siempre lo he repetido y lo voy a repetir: Primera de Juan es un excelente libro que nos ayuda a autoexaminarnos si verdaderamente somos creyentes del Señor, si verdaderamente estamos caminando en el camino del Señor. Porque habrá muchas sorpresas cuando lleguemos con el Señor. Y creo que uno de lo más tremendo es que el Señor nos diga: nunca os conocí. Y es algo tremendo. ¿Querías comentar algo? Sí, platicaba hace tiempo con una persona y me preguntaba ella, hablábamos algo sobre los frutos también. Y él le preguntaba y decía que sí, cómo podíamos saber si nuestros frutos eran buenos. Y yo le decía, le comentaba a él. Cuando hablamos de fruto un poquito más cercano a esto, yo le decía, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia. Y yo le decía a él, ¿tú quieres ver cómo estás con respecto a eso? ¿Cómo están tus frutos? ¿Cómo está tu fruto con respecto a eso? ¿Cómo está tu amor para con las demás personas? ¿Cómo está tu paciencia para con los que te rodean? ¿Cómo está tu dominio propio? Y le comentaba yo a él, porque es bien fácil ser cristiano cuando todo está bien, pero tu fruto de lo que tú estés lleno en tu interior se va a notar cuando todo esté en caos, cuando estés en problemas, cuando estés en necesidad, cuando estés verdaderamente ahí es cuando demostramos lo que somos. Y le daba un ejemplo a él y yo le decía, si tú llenas un vaso de agua y lo tiras o lo derramas, ¿qué va a salir del vaso? Agua es de lo que está lleno. Entonces, cuando a ti te golpean y eres caído o caes por alguna situación o sientes que estás caído en alguna necesidad, ¿qué va a salir de ti? Ese fruto del que salga de ti, que es parte de lo que le comentaba yo a él, en paciencia, en amor para con los demás, en dominio propio, ese es el fruto del que tú estás lleno. Y si estás lleno del Espíritu de Dios, como decía el pastor ahorita, eso es lo que va a salir de ti. Pero si no, también lo contrario, como comentabas ahorita, es lo que va a salir de ti. Así es. No sé si la prédica se va a conectar un poco con esta cuestión. Versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y aquí vemos que todas aquellas personas que son como espinos y abrojos, con corazones corruptos e impíos, tienen un solo final, y es la condenación eterna. Entonces, vemos también en el
Viene una nota ahí, dice Jesús no está enseñando salvación por obras, Él está demostrando la relación directa entre lo que una persona es y lo que una persona hace. La persona que ha sido salva por fe en Cristo ha sido regenerada por el Espíritu Santo y es una nueva criatura con nuevos afectos por Dios y su voluntad. Él se ha convertido en un buen que lleva buen fruto y sus obras no buscan ni pueden salvarlo, más bien son la evidencia de la obra de la salvación. Versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Y vemos que aquí es un llamado a tener discernimiento y poder identificar a aquellos falsos maestros. Lamentablemente hoy las iglesias carecen de este discernimiento y por eso es que hay tantos lobos rapaces dirigiendo iglesias. Porque no tenemos ese discernimiento para poder nosotros distinguir de estas personas que no tienen o que no traen buenos frutos. Había un predicador que decía que lamentablemente existen este tipo de pastores porque de buena gana hay gente que los escucha. Y es verdad. Entonces, continuando en Mateo 12 del 34 al 35 se encuentra otra excelente ilustración de la incapacidad moral del hombre caído y vemos que aquí estos versículos, el versículo 34 nos dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Entonces vemos que se trata del fruto prohibido del lenguaje insultante y negativo, y las palabras como nuestra conversación maliciosa refleja la corrupción de nuestro corazón, y es lo mismo que hablaba nuestro hermano. Si nuestro vaso está vacío o lleno de pobredumbre, ¿qué es lo que va a salir de ese vaso? No puede salir algo bueno de ese vaso porque está lleno de mugre. Pero si lo llenamos con agua limpia, de ese vaso cuando lo derramemos va a salir agua limpia. Hablan cosas malas porque tienen un corazón malo, puesto que la fuente misma de sus pensamientos, sentimientos y voliciones están completamente depravada. ¿Cómo va a ser posible que la boca de ellos pronuncien algo que no sea malo? ¿Cómo nosotros podemos hablar cosas buenas si no tenemos la palabra del Señor en nuestra boca? ¿Cómo puedo dar consejos si a lo mejor lo único que veo es Netflix y todas estas series? No se puede. Versículo 34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y la boca suele reflejar lo que está dentro del corazón. Y si el corazón es bueno, entonces la boca hablará cosas buenas. Y si el corazón es malo, hablará cosas malas. No necesitamos hablar demasiado tiempo con alguien para descubrir si su mente es pura o no. No necesitamos escucharlo durante demasiado tiempo para descubrir si tiene una mente generosa y amable o una mente cruel e indiferente, criticona. Revelamos continuamente lo que somos mediante lo que decimos. Y eso es inevitable, porque nuestro corazón sale mediante nuestras palabras. Y para finalizar, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Si nuestra mente y nuestro corazón están llenos de Dios, de su palabra y de sus promesas, de su obra y de su reino, nuestros hermanos y amigos, de sus necesidades y bendiciones, de gratitud y de intercesión, entonces estas cosas marcarán nuestra conversación. En cambio, si vivimos obsesionados en realidad
con nuestros propios bienes materiales y nuestras finanzas, con nuestros odios y rencores, con nuestras envidias y amarguras, con nuestras preocupaciones y nuestros miedos. Entonces estas cosas no tardarán en asomar en la superficie de nuestra conversación. Por mucho que intentemos proyectar una imagen de piedad y amabilidad, al final de cuentas, nuestro corazón va a ser desbordado. Había un hermano en la escuela dominical que para él los negocios era lo máximo y en todas las conversaciones que tenía uno con él eran negocios y eran esto y que si tú haces esto y que si tienes dinero inviértelo aquí y todas sus conexiones eran, o sea, si iba a poner un ejemplo de la Biblia, no, y mira, y aquí y así, porque de nuestro corazón se derrama hacia en palabras. Entonces, procuremos guardar nuestro corazón, procuremos examinarnos si verdaderamente somos hijos de Dios, si estamos dando frutos buenos o estamos dando frutos malos. Y si estamos dando frutos malos, que el Señor cambie ese corazón, esa naturaleza, y nos dé libertad de esa esclavitud del pecado, para que tengamos una vida plena y abundante en el Señor. Entonces, que Dios les bendiga, hermanos, y terminamos a tiempo. Primera vez que ahora sí terminamos bien. Entonces, les agradezco, hermanos, por su disposición.